adaptarse a la pupila para que no haya tanta presión en el ojo. En los movimientos asociativos tenemos el reflejo de Peel-Westphal o el de Galaxy. Es un reflejo palpebral de la pupila. Es un estrechamiento de ambas pupilas durante la oclusión, es decir, cuando hacemos un esfuerzo para cerrar los ojos. Es característico de los neuróticos o psicosis. Y el reflejo de Turner es la dilatación de la pupila cuando se mira hacia un lado. Es decir, cuando la pupila se dirige hacia un lado, se dilata. Cuando intentamos. El siguiente, por favor. Cuando hay una lesión en el lobo ocular, se puede apreciar un reflejo fotomotor perezoso. Cuando hay una atrofia del nervio óptico, hay una parálisis total también del motor ocular común, hay un reflejo fotomotor ausente. El signo de Ardingh-Robertson es una enfermedad neurológica. El mecanismo encargado de contraer la pupila está dañado. Y en la mayoría de los casos hay una midriasis o una miosis. Se encuentra cuando hay pacientes con neurólogos que la neurología es una alteración del sistema nervioso central y periférico secundario a una sífilis, una meningitis y una parálisis general progresiva. Y el signo de Ardingh-Robertson, cuando hay invertido, son causados por una difteria, una encefalitis aguda o después de una crisis epiléptica. La pupila tónica se observa cuando hay tumores en el diencéfalo. Es una acomodación ausente, se presenta una neurosífilis o una intoxicación por atropónica, es decir, por intoxicación por anticolinérgico y una atrofia del nervio óptico. ¿Siguiente? El cristalino podemos observar si hay catarata, que es la disminución de la agudeza visual, que es una opacidad de la transparencia normal del cristalino. Sus signos más característicos son visión opaca, tenue o borrosa, dificultad para ver en la noche, sensibilidad a la luz y al resplandor. El más común de todo es el senil, es decir, el que le da más a las personas mayores. Igual tenemos el congénito juvenil, la endocrina, heterocrómicas y la toxina y medicamentos, es más por corticoide y morfina. ¿Siguiente? El tracto uveal es una capa vascular pigmentada formada por el iris, el cuerpo ciliar o el acoroides. La uveitis es una forma de inflamación ocular, como nombraba anteriormente el doctor, que afecta a la capa media del tejido de la pared ocular, es decir, la uvea. Se da por una inflamación de la córnea, una esclerótica, afecta más a la persona de 20 a 50 años, puede ser por una toxoplasmosis o tuberculosis. Sus síntomas son enrojecimiento del ojo, dolor y visión borrosa. Siguiente, por favor. También se puede ver un hipopio, que es colección de material purulento de la cámara anterior del ojo, es decir, debajo del ojo. Esto se da más por una consecuencia de un proceso inflamatorio intraocular muy intenso o una infección ocular muy grave. Siguiente. Una luxación del ojo es como una correctopia. Es cuando el cristalino pierde completamente su posición anatómica, desplazándose completamente, moviéndose hacia atrás en la cámara vítrea o hacia adelante en la cámara anterior, o verticalmente quedándose en medio de la pupila. La zona es por un rompimiento de la zona nodulular. Si se pasa la cámara anterior, es por un glaucoma. En la parte posterior puede ser por un trauma o puede ser congénito. Y la ectopia más se da por la enfermedad por el síndrome de Marfan. En la exploración funcional del ojo tenemos que comprender 4 puntos: el estudio de la agudeza visual, la visión de colores, el campo visual y un examen de fondo de ojo. Siguiente. El estudio de la agudeza visual es la capacidad del ojo para la visión central o directa.
Para esto vamos a utilizar dos tablas. Para la visión a distancia se usa la escala de Snellen, que el paciente logra leer, ¿sí? Si el paciente logra leer toda la tabla, su visión es normal. Para la visión a distancia, para la visión cercana, se usa la tabla de Jaeger, paciente a 30 centímetros de la tabla. Ahorita se lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. La visión cuenta dedos se presenta una serie de dedos de la mano a una distancia de 30 centímetros y se lo va alejando suavemente hasta que el paciente ya no lo pueda ver y se mide la distancia. Y la visión cuenta bulto, el consiguiente a la visión cuenta dedos. Si el paciente puede o distingue de forma borrosa los dedos, la visión de luz, y después lo último es a ver si tiene ceguera. ¿Entiendes? Un ratito. Sí. Es importante que tomen en cuenta lo que dice su compañero. Más que todo cuando van a estar digamos, en provincia, van a estar realizando ya lo que es la medicina general, van a venir pacientes que realmente no ven, y esta es la forma de medir la agudeza visual, ¿no? No se olviden siempre, en todo paciente que tengan problemas oftalmológicos, tomarle la agudeza visual. Y la agudeza visual se toma de 5 a 6 metros de distancia del cartel de Snellen o la cartilla esa que uno la hace leer, ¿me entiendes? Entonces, y tal como dice aquí en el estudio que presenta su compañero, se le hace ver, digamos, a distancia, primero a cuentadedo, después a distancia, después la visión cercana, se hace ver si realmente ve los dedos, o ve bulto, o ve la luz. Y se anota tal como se hace. Si ve cuentadedo, cuentadedo. Si ve a distancia, se anota según la agudeza visual que presenta. No se olviden eso, ¿ya? Es importante, muy importante, la agudeza visual. ¿Por qué? Porque es un documento que ustedes van a tener como respaldo. Si, por ejemplo, el paciente vino y no tenía visión y después viene de un tiempo a una parte y dice, no, yo cuando fui donde el doctor veía, ¿me entiendes? Yo cuando estaba con el doctor, yo tenía una visión así. Entonces, es importante documentar la agudeza visual. No se olviden, es realmente muy importante, ¿ya? Es una cosa que nunca tiene que olvidarse de tomar la agudeza visual cuando hagan una entrevista o cuando hagan una historia clínica. Eso quería recalcarle, ¿ya? Según eso, uno se va dando cuenta qué es lo que puede tener el paciente, ¿ya? Hay que ver si la visión fue de una forma espontánea, si perdió la visión de una forma espontánea, si tuvo un traumatismo, cómo fue el traumatismo, todo eso, ¿no? O si viene de un antecedente, hay que averiguar los antecedentes familiares, todas esas cosas, ¿no? Pero es importante anotarlo en la historia, con qué visión viene a su consulta, ¿ya? Con qué sintomatología, cómo está el ojo. Ahí es donde entra la destreza del médico. Examinarlo bien, hacerlo bien. No se olvide de antemano atenderlo bien al paciente. Ese es el secreto más importante como médico que ustedes van a tener. La forma como lo van a atender, la forma ni toca su dolencia, pero le toca los problemas que tiene en su casa, los problemas que tiene familiares y todo eso. Entonces, no se olvide que los médicos somos como los curas, ¿ya? Tenemos que aprender de todo, atender todo, escuchar las dolencias, las quejas, los problemas que tiene el paciente. ¿Ya? Eso. Siga adelante. Como puede observar, esta es la tabla de Snellen. Es una prueba que se utiliza para determinar si el paciente ve la letra más pequeña y si las puede leer a una distancia, como dijo el doctor, de 20 pies, es decir, unos 6 metros. Algunas tablas de Snellen son de hecho monitores de video que muestran la letra o imágenes. Como pueden ver, si la ve, la parte de arriba 20 a 200, la J2 20 a 100, y así va comenzando a bajar para ver cuál es la agudeza visual. La siguiente.
Y esta sería la tabla de Jaeger, es para la agudeza visual cercana. Se ubica la persona con relación a la cartilla de visión proximal a unos 33 o a 40 centímetros. La cartilla se coloca a 30 centímetros. Consiste en una tabla con un grupo de textos de escritura diferentes. Es decir, viene chica, comienzan a ponerse chica, grande, mediana, las letras, según el tamaño del grupo de letras. Se realiza esta evaluación individual a cada uno de los ojos, tapando el ojo no examinado. Si cerrado el universo de presión. Es como usamos el siguiente tema, campimetría. El siguiente es lo que lo voy a mostrar. Siguiente, ¿no? En la visión de colores se toma, si no pueden ver los colores, como una falta total de la percepción de colores, tenemos la monocromatoxia, que es la falta total de conos en la retina. Como pueden acordarse, los conos son los fotorreceptores de la retina para poder diferenciar los colores, poder captar las ondas de los colores. La cromatoxia, que solo existe un tipo de cono nomás. La discapacidad de visión de colores puede ser por una discromatoxia o más comúnmente conocido como daltonismo, que es la incapacidad de diferenciar ciertos colores. Más comúnmente el rojo, el verde, el azul, que es un trastorno hereditario asociado al cromosoma X. Puede ser de dos tipos: el daltonismo monocromático, que solo posee un tipo de cono, y el daltonismo dicromático, que posee solo dos tipos de conos, puede ser el azul o el verde. Más comúnmente siempre el rojo, el que no se puede diferenciar. Y se subdivide en protanopia, que no, es cuando no se puede captar las ondas largas del color rojo. Los fotorreceptores de la retina no lo captan los conos. Y el deuteranopia, que no capta las ondas medias del color verde. La tritanopia es muy rara, porque no se puede captar las ondas bajas del color azul. La más comúnmente la que vamos a observar son la protanopia o la deuteranopia. Siguiente, por favor. Estas son las tablas que utilizaremos para ver si el paciente tiene daltonismo. Son las tablas de Ishihara. Es un test informado por lámina P pseudoisocromática, que son más conocidas por detectar los defectos cromosomáticos. Es altamente sensitivo para evaluar los problemas congénitos, como también la detección de defectos leves. Entonces se le comienza a mostrar al paciente esta tabla y se le hace ver si puede captar el color, el número del medio. Más comúnmente se utiliza el rojo, el verde, para ver si su daltonismo es parcial o absoluto. Siguiente, por favor. Disculpen. La perimetría es el examen de campo visual. Es un examen para medir los límites del campo visual de un paciente, que es la perimetría cualitativa, y la graduación de la capacidad de visualización con distintos niveles de iluminación, que es la perimetría cuantitativa. En esta acá tenemos dos formas: la perimetría por confrontación y la perimetría por contorno. Para la perimetría por confrontación, primeramente se pone al paciente de espalda a la luz y el examinador se coloca frente a una distancia de 1 metro. Después de taparse un ojo, se le indica al paciente que mire directamente el ojo del examinador del lado opuesto al suyo. El examinador, cerrando el otro ojo, mueve la mano de los dedos extendiéndose en distintas direcciones, y el paciente debe indicar cuando no ve los dedos. Lo mueven de un lado a otro. Siguiente, por favor. Y la campimetría, esta es una técnica que se emplea el campo visual para detectar si hay posibles defectos. Es un aparato similar a una media esfera hueca. Los ojos se examinan de manera independiente. Una vez hecho, el paciente se apoya en la cabeza en los soportes frente a la media esfera y comienza a analizarse cada uno de los ojos
de manera individual. En campimetría cinética y se da por el Gold, ¿no? Y el campimetría estática o computarizada cambia la intensidad y el tamaño de la luz. En la campimetría cinética, la diferencia es que en acá se obtiene por estímulo luminoso y ahí las emisiones de luz en movimiento son de igual intensidad. Pero en la campimetría estática cambia la intensidad de la luz. Esto es más selectivo. En la campimetría cinética su ventaja es que se puede conocer en menor tiempo cuáles son las zonas del campo visual en que quedarán afectadas. En la campimetría estática su ventaja es que se puede reproducir las mismas intensidades, tamaño luminoso y hay menos variables. Un ratito, por favor. Es importante esto del campo visual, más que todo el que van a utilizar ustedes en su debido momento, el de confrontación. Es importante que lo tomen bien en cuenta. ¿Puede volver ¿cómo se llama? La diapositiva. La diapositiva, eso. Este campo visual de confrontación ustedes lo van a realizar. Como ven ahí, la forma es ver, digamos, si hay alguna alteración del campo visual. Este es un movimiento a los cuatro lados, digamos, tanto superior, inferior y lateral izquierdo, lateral derecho. Entonces, ahí uno se da cuenta si realmente tiene problemas del campo visual. Esto frecuentemente ustedes lo pueden realizar en su actividad, digamos, ya cuando realicen la medicina general, ¿ya? Eso. Continúe. Siguiente, por favor. Siguiente. En la alteración semiológica del campo visual se puede presentar una neurosis, que es una ceguera transitoria causada por una afección del nervio óptico o los centros nerviosos, una epianoxia, que es una lesión que compromete la mitad del campo visual, una cuadranoxia, cuando compromete solo un cuadrante del campo visual, como se puede apreciar en la imagen. En la siguiente imagen, la epianoxia se subdivide en homónima, heteronomía binasal, heteronomía bitemporal. La hemianoxia homónima, hay una afección para poder ver en el lado izquierdo. La hemianoxia heteronominal para ver la parte central. Y la hemianoxia heteronómica o bitemporal, los costados, para poder ver una visión periférica. En la cuadranoxia hay una afección nomás de un cuadrante, puede ser como pueden apreciar en la imagen. Siguiente, por favor. Estos son lo que más comúnmente vamos a ver, los ecotomas o lagunas, que son espacios ciegos o que pueden presentar en el campo visual, son como una visión, como unas manchas negras que se presentan. La aparición repentina es de origen vascular o inflamatorio, o insidiosa, como ser unos tumores, unos quistes o unos abscesos. Se pueden clasificar en positivos cuando son percibidos, son fijos o móviles, se mantienen en un solo lado, no cambia de lado cuando miramos para otro lado. Los negativos no percibidos, porque ya pueden ser absolutos. Cuando existe una visión como velo, es como si tuvieras catarata, como si hubiera sido el catarata. Lo vemos así como si tuviéramos un velo en la visión, como lo pueden apreciar en la imagen de ahí, en esa ahí. Periférico puede ser por una disminución concéntrica de la visión, puede ser dando como resultado una visión de túnel, por una retinopatía pigmentaria o fase avanzada de un glaucoma. Las centrales, cuando la persona es incapaz de percibir los detalles finos, puede ser por una hemorragia retiniana, una neuritis o una atrofia óptica. La paracentrales es por una... ya este es el fruto de destrucción de un número de fibras visuales. Es más comúnmente por un glaucoma incipiente, y los irregulares pueden darse por una rinitis, un glaucoma incipiente o una migraña centellante. En el examen de fondo de ojos se utilizará
el oftalmoscopio con luz, descartando previamente la existencia de glaucoma. En esta parte estudiaremos tres componentes: la papila o disco óptico, sus bordes, su coloración, la arteria y vena del globo ocular y la retina. Siguiente. Si hay una lesión en la papila o disco óptico, se presentará un color blanco o gris, perla o azulado. En edema de la papila hay una hinchazón de la cabeza del nervio óptico, hay una vena tortuosa, una hemorragia que rodea el disco, que es el síndrome fundamental de una hipertensión endocranial. La neuritis óptica es muy frecuente en mujeres. Hay una disminución rápida y progresiva de la agudeza visual. Es un dolor que empeora con los movimientos oculares, alterando una alteración de la visión de colores. Suele ser el comienzo de una enfermedad desmielinizante, como ser la esclerosis múltiple. Como pueden ver, eso sería todo, doctor. Bueno, ¿me puede mostrar la diapositiva anterior? La otra. Bueno, el examen de fondo de ojo es muy importante que ustedes sepan. Lo vamos a llevar en la práctica y de paso lo vamos a reiterar. No sé cómo, pero vamos a tener que hacer práctica. Yo creo que esta pandemia va a pasar y vamos a empezar la práctica. Pero vamos a seguir con esto de las exposiciones porque vamos a aprender ambos. Yo, los 60 años que tengo, esta tecnología para mí ha sido, digamos, un desafío desde el año pasado, pero que uno va aprendiendo cada día más, ¿no? Y ustedes que están duchos en esto, han nacido con esto, son la generación X, que saben de mucha tecnología. Entonces, el examen de fondo de ojo es muy importante que ustedes sepan que este examen se realiza acompañado al paciente. Si el paciente, si no está acompañado, es mejor que no lo haga. En los grandes países no se hace el fondo de ojo si no está acompañado. ¿Por qué? Porque el paciente, después de realizarse el fondo de ojo, ve borroso por la dilatación de la pupila. No todos los pacientes tienen el mismo pero la misma reacción. Algunos no reaccionan. Generalmente esta opacidad o esta disminución o esta visión borrosa es por corto tiempo. Entonces, lo que es importante informar al paciente qué es lo que se le va a hacer. En oftalmología es importante la información antes de realizar un acto que se le va a hacer al paciente, porque si no le informan, por ejemplo, si le van a colocar una gota, tienen que decirle para qué le están colocando. Porque en ojo se corre mucha susceptibilidad del paciente de pensar que ustedes le colocaron una gota y eso le hizo daño. Entonces, por eso es importante informarle al paciente qué es lo que se le va a hacer. En este caso, se le va a hacer un fondo de ojo. Hay que informarle que le van a colocar una gota para dilatar la pupila y que va a ver borroso y que no va a poder manejar durante ese tiempo que va a ver borroso. Generalmente yo les digo que le va a durar 3 o 4 horas, pero a veces puede durar 24 horas, a veces puede durar 48 horas. En casos extremos puede durar varios días. Entonces eso tiene que saber el paciente, ¿no? Si ustedes no le avisan, hasta yo que soy profesional y que estaba en una oportunidad no le avisé a un paciente y resulta de que vino, me dijo, desde que usted me colocó esa gota, estoy ciego. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan que para realizar este estudio es importante informar al paciente. Ahora, lo que ustedes puedan ver en un fondo de ojo, eso lo vamos a llevar en práctica, ¿ya? Es todo lo que aquí le concierne. Esto es una pupila normal, ¿ya? Un fondo de polo posterior se llama o fondo de ojo, ¿ya? Esta es la parte anterior del ojo o polo anterior y esta de aquí que ven es la parte posterior o polo posterior. Cuando hacemos un fondo de ojo,
hacemos que la pupila que está aquí, redonda, se dilate con el medicamento que es ciclopégico, ¿ya? Hay varios medicamentos que dilatan, los nombres genéricos son de diferentes tipos y los comerciales son otros. Los que han llevado farmacología ya saben cuál es el nombre genérico, cuál es el nombre comercial. Entonces, cuando hacemos un examen de polo posterior nos referimos a esta parte de aquí, que vamos a ver si el vitrio está claro, si es transparente, si tenemos problemas en la cabeza del nervio óptico, que es el nervio óptico, la vascularización, todo esto. Entonces, eso es importante que ustedes van siguiendo. Este es un examen de fondo de ojo normal, ¿no? Ahora, un examen con una patología muy diferente, como por ejemplo los diabéticos, tienen como también decía su compañera, una hipertensión, ¿no? Entonces, eso es lo que quería recalcarle. Es muy importante en oftalmología informarle al paciente de todo acto que se le vaya a hacer, hasta de colocarle una simple gota. ¿Ya? Bueno, con eso terminamos, chicos. La próxima clase es vías lagrimales, ¿no? Hola. Ya. Bueno, entonces yo en la próxima, entre el transcurso de la hora, le voy a decir el tema que se va a dar el otro martes, así para que vayan organizándose para quién va a exponer. ¿Ya? Eso es todo. Buenos días. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.